Bueno, continuamos con el análisis de lo que representa este estado de excepción, no solo en términos de lo que se quiere lograr por parte del Ejecutivo para un supuesto control y seguridad en caminos, carreteras y suministro de bienes a localidades geográficamente aisladas en la provincia de Arauco y Biobío. Primero que nada, quiero recordar que el estado de excepción constitucional es una herramienta que tiene el presidente de la República, pero que efectivamente desde el principio de control judicial incluso puede cuestionarse la existencia de hechos que sirvan de base a la declaración de un estado de emergencia y recurrir ante los tribunales contra las medidas que se adopten. Algo que en nuestro país no ha ocurrido desde ese punto de vista institucional democrático, del cual tenemos nosotros como principio de doctrina, que lo han dicho, digamos, especialistas en la materia. No ha habido nadie en el país que haya sido capaz de cuestionar el decreto de un presidente que defina y determine decretar un estado de excepción constitucional. Algo que se contradice totalmente con una ciudadanía que quiere una democracia y que respeta sus libertades y garantías, digamos, fundamentales. Por lo tanto, vuelvo a insistir en el llamado que hago a reflexionar sobre el fondo de lo que significa esta decisión del Ejecutivo, este poder que tiene el Ejecutivo ahora, actual en el presente, porque creo que se discutió en la Convención Constitucional, pero eso va a tardar y lo que estamos viviendo hoy día y lo que hemos estado viviendo efectivamente son una seguidilla de estados de excepción constitucional, los cuales incluso pueden ser cuestionados desde el control judicial. Algo que yo creo que el fiscal nacional, en sus dichos diplomáticos hacia el Ejecutivo, le da a entender de que esto no puede tener, digamos, una replicación hacia el infinito, ¿ya? Durante el 2019 se salió un decreto donde los jefes de defensa dictaron instrucciones que precisaban el uso de la fuerza. Y acá Jaime Rabinet, en una entrevista hace unos pocos días, habló sobre esta materia, incluso aún él siendo cierto de un conglomerado de derecha, expuso la delicada situación que es para un gobierno decretar esta medida. Básicamente porque a raíz de su experiencia, él considera que las Fuerzas Armadas chilenas no cuentan con las herramientas para adoptar medidas de orden público, ¿ya? Y cuando Jaime Rabinet dice eso, se refiere precisamente a que hoy día los conscriptos, en el caso, ¿cierto?, de un ejemplo, no saben más que usar un arma. Y entre medio, en este conjunto de pocas definiciones, de contradicciones, el presidente de la República, en el decreto de estado de excepción constitucional, señala que a los jefes de defensa que ellos deben impartir instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona, en el marco de respeto humano, conformidad con las reglas del uso del RUF, especialmente con los principios de uso de la fuerza, legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Y que es deber de los jefes de defensa asegurar el conocimiento y respeto a los derechos humanos y principios de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen las labores de mantenimiento del orden público en razón del decreto. Bueno, tenemos la opinión de una persona de derecha, como Jaime Rabinet, que no está de acuerdo, que cree que esto es una medida que no conduce, digamos, a la resolución de un conflicto dentro de los márgenes que hoy día se maneja
el ejército chileno. Y vamos a ver las reglas que tienen, las que actualizaron en el 2019 para los estados de excepción y la precisión que dieron los jefes de defensa para el empleo de armamento y otros dispositivos. Dispositivos que efectivamente no sé si se ha aclarado dentro de este estado de excepción de manera detallada o si algún jefe de defensa, el que está a cargo hoy día, ¿cierto? Jorge Parga va a comunicar a la opinión pública de cuáles van a ser los dispositivos de uso de la fuerza que van a utilizar en este estado de excepción emanado del gobierno actual. La regla número 1 dice empleo disuasivo de vehículos, porte de arma y despliegue de fuerza. La 2, efectuar negociación. La número 3, empleo disuasivo de fumígenos, que significa granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno, entre otros. Desconozco totalmente cuáles dentro de esta regla número 3 ha sido instruida para el uso de lo que ellos van a desarrollar el trabajo de despliegue que les dicta el decreto, digamos, de estado de excepción constitucional. La número 4, empleo disuasivo de dispositivos, armamentos no letales, bastones, dispositivos antidisturbios sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro. 6, preparar el arma de fuego con clara intención de usarla, efectuar disparos de advertencia con el arma de fuego sin apuntar a personas, usar armas de fuego en legítima defensa de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y Militar. 9. Usar armas de fuego como último recurso cuando las medidas anteriormente señaladas resultaren insuficientes conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 18.415 de los estados de excepción y el artículo 208 del Código de Justicia Militar, y solo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se presten a utilizar armas de fuego u otras armas letales en los siguientes casos: en un ataque actual o inminente a un recinto militar, en la protección de instalaciones, sistemas, componentes de empresas, servicios, cualquiera sea su naturaleza. Por ejemplo, servicio de utilidad pública, cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre la población. Bueno, en una sociedad democrática, en una república democrática, los ciudadanos, más allá de la opinión que tengamos del conflicto, de la tensa situación que se vive en el Gualmapu o la macrozona sur, debiéramos tener claro cuál dentro de estas reglas detalladas son las que se van a usar, porque el señor Rabinet, exministro de Defensa, ha señalado que hoy las Fuerzas Armadas carecen de algunos de estos dispositivos y empleo de armamentos en conformidad a las reglas del RUF, ¿cierto? De las reglas de uso de la fuerza. Por lo tanto, está la interrogativa, efectivamente, de cuáles son las instrucciones que se les van a dar a los profesionales del ejército, de qué entiende el ejército por asegurar el conocimiento y respeto a los derechos humanos y a los principios de la fuerza. Se ha dicho, y eso ya está, digamos, dicho en prensa, que el contraalmirante Jorge Parga ha dicho que si la circunstancia merita, ellos van a actuar conforme a la legalidad, necesidad, proporcionalidad y gradualidad, pero que además estas reglas están definidas en la legítima defensa. Entonces, al final del día, terminamos en que el Ejército de Chile puede incluso usar fuerza letal proporcionada si siente que está actuando en legítima defensa. Por lo tanto, sería interesante conocer en qué medida el presidente ha instruido dentro de esta instrucción que ha dado de respeto a los derechos humanos. Me imagino que estas reglas de alguna manera trataban de equipararse de alguna forma ya a
a no cometer delitos, digamos, de violación de derechos humanos, pero la experiencia que hemos tenido en el actual estado de excepción durante el gobierno de Sebastián Piñera, vimos que hubieron incidentes y vimos que no he visto yo que ellos usen granadas de humo, gas pimienta, lacrimógeno, entre otros, y algunas otras, digamos, instrumentos o dispositivos de armamento que no sean letales. Por lo tanto, si yo tuviera que relacionar esto que acabo de decir con los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que ella dice que no es lo ideal el estado de excepción constitucional, pero que a la vez dice que se puede lamentar muerte. Bueno, yo hago una triangulación respecto de lo que están diciendo tres actores, ¿ya? Dos del Ejecutivo y uno de las Fuerzas Armadas. Por una parte, el presidente dice, le ordena a las Fuerzas Armadas respetar los derechos humanos y que ellos deben conocer e instruir, no sé en cuánto tiempo, porque ya está decretado y los profesionales se están desplegando en el terreno. En el intertanto, la ministra Janet Vega, que dice una cosa, después dice otra, pero dice algo que no es menor, que se pueden lamentar muertes. ¿Cuáles son las señales que nos está dando el Ejecutivo? Por otro lado, Andrés Joanet dice, no, aquí hay sedición. ¿Qué es el mensaje que le está mandando al Ejército indirectamente, de forma muy irresponsable, ¿ya? Sus palabras. La derecha efectivamente está por este estado de excepción, pero tampoco nunca fue clara en transparentar a la ciudadanía en qué consiste esto y hasta dónde llega. Esto se cruza con estas declaraciones de resistencia armada, que es una resistencia. O sea, tenemos que entender que el discurso disuasivo aquí en un conflicto que ya no podemos, digamos, bajarle el perfil tampoco, es disuasión. No es que esta declaración de resistencia armada significa que van a ir a un combate, significa que van a resistir lo que supuestamente entienden las organizaciones autonomistas por la irrupción del ejército en zonas que ellos han determinado como control territorial. Entonces, aquí se genera un problema de fondo que el Ejecutivo no tiene cómo subsanar, que no tiene cómo controlar. Y no le queda otra opción que desplegar a los profesionales del ejército. Al final del día, el contraalmirante Jorge Praga señala, ¿cierto?, que estas reglas están definidas en la legítima defensa. ¿Qué vamos a entender por legítima defensa? ¿Hasta dónde los profesionales del ejército van a entender lo que es la legítima defensa y hasta dónde van a entender lo que le ha dicho de manera escueta y ha delegado al ejército de manera escueta, que es el respeto a los derechos humanos y al principio de uso de la fuerza? Señor Gabriel Boric, presidente, usted debe ser más específico cuando haga sus decretos de excepción constitucional, porque usted pidió un estado intermedio que efectivamente tampoco podía implementarse porque fue discutido, ¿cierto?, por personas especialistas en defensa que pueden ser o no de su sector político, pero que al final del día le están diciendo a usted, ¿ya?, que se haga cargo de lo que estaba planteando. Por lo tanto, este estado de excepción constitucional es uno más a los cuales los chilenos tenemos que aceptar. Las palabras de Isquia Siches dan cuenta de que ella dice que van a solamente fiscalizar y vigilar en la carretera. Tampoco son claras, porque al final del día esto termina con las declaraciones de Guillermo Tellier señalando de que los militares no pueden irrumpir o penetrar
territorios que son de comunidades mapuches. Podemos seguir en este tema que es muy profundo porque ahora nos toca el tema de qué es lo que nos corresponde como ciudadanos y de cuál es el estándar que debemos exigir.